El presidente de la Nación anunció ayer que el viernes comienza la guerra contra la inflación. Es decir, es una declaración de guerra formal y no sucede como en otras oportunidades que se apela simplemente a una situación de hecho, sino que se le ha declarado la guerra a la inflación y se le ha puesto una fecha de inicio que será el viernes próximo, si bien como nuestro invitado, primer invitado, ha señalado por Twitter, no se precisó la hora del comienzo de las hostilidades. Siendo así, debemos aplicar el Código Civil y Comercial, en cuyo artículo sexto determina que en tales casos el comienzo, digamos, de la obligación o del acto jurídico de que se trate es a la medianoche del día anterior, es decir, a las 0 horas del viernes comenzarían las hostilidades contra la inflación. Pero bueno, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas tardes, disculpen la demora, pero el tránsito es caótico acá en 9 de Julio y Corrientes y Carlos Pellegrini, no sé por qué está cortado. En Viamonte cortaron por un Viamonte y Paraná, por un set cinematográfico a esta hora de la tarde. Acá estamos viendo que también hay incidentes en la Puerta del PAMI, bueno, un caos. Y cuando veo esto, y antes de presentar a nuestro primer invitado de hoy, me pongo a pensar que alguien alguna vez dijo que cada protesta, cada piquete, cada incidente, y esto es común a todos los gobiernos, porque uno tiene que hacer una autocrítica también, cada uno de estos incidentes genera un renglón más en el presupuesto, porque se resuelve simplemente esa bolsa grande de payaso que tiene el Estado, lo resuelve. Un problema, ante cada petición agregamos un renglón más del presupuesto. Esto lo pagamos entre todos. Y parece una cosa tan sencilla que yo una vez dije que 2 más 2 acá y en Japón da 4, no da pajarito, da 4. Entonces digo, si en la casa de uno entran 100 pesos y uno gasta 100, ¿cuántas veces hemos dicho, Osvaldo? Hace 30 años que no conocemos. Ese es un tema. Otro es simplemente el del cumplimiento. Ayer, casualmente, a la noche veíamos la televisión con la familia. Mi hijo de 18 años veía lo que pasó en la 9 de julio, a mi mujer que trabaja en el centro le costó mucho volver a casa. Y dice, ¿por qué no lo sacan? Y me costó explicarle, y no entendía la explicación, tuve que retrotraerme a Conteki Santillán, esa psicosis que se armó luego de ese atentado criminal injustificable, en el que la ley perdió fuerza, ya es simplemente una recomendación. Pasamos de la fuerza sin ley de los gobiernos militares a la ley sin fuerza de los gobiernos democráticos. Y la ley tiene que tener, porque ya, si no esto es, los romanos, nosotros que estudiamos tanto latín, había un principio, alterum non laedere, no perjudicar a terceros. Pero vamos nuestro invitado de hoy, que es el doctor Ricardo López Murphy. Ricardo López Murphy es, si bien no estudió, no es abogado, yo lo definiría, pero tiene muchos conocimientos jurídicos porque es economista y ha hecho importantes trabajos y doctorados en economía. Yo lo definiría como un hombre de ley, porque es un hombre que más allá de su visión económica, es un hombre muy compenetrado con la República. Esto lo digo con conocimiento de causa porque lo acompañé en aquella cruzada colosal, como le gusta decir a él, que fue recrear cuando nos fuimos de la Unión Cívica Radical, y realmente pude apreciar un hombre decente, un hombre idóneo, un hombre que conoce los problemas del país a fondo. Uno podrá o no compartir. Yo comparto el 95% y me dejé el 5% porque de lo que no, bueno, el 0,005% de lo que no podemos compartir con él, que ahora lo vamos a hablar con Osvaldo. Pero es un hombre aparte apegado a los principios republicanos, todo el mundo lo ha visto tomar el 17. Yo más de una vez lo compartí. No lo saludé porque no quería ser cholulo, pero más de una vez estuve compartiendo. De tomar el colectivo 17 y la gente a mí me ha dicho, che, pero ese es López Murphy. Sí, López Murphy es un hombre común, es un ciudadano que en algún momento fue ministro, que en otro momento, como es ahora, fue diputado, pero sigue siendo un ciudadano y no se la cree. Bueno, lo primero que te queríamos preguntar, Ricardo querido, con el afecto de siempre, es que a lo mejor ese 0,005 que no compartimos con Osvaldo es tu voto de la última sesión
porque yo, si hubiera sido diputado, posiblemente hubiera votado, tapándome la nariz a lo mejor, pero hubiera votado por la positiva para impedir que el país cayera en el default, porque a lo mejor yo estoy viendo el default como una tragedia, y vuelvo a repetir, tengo conocimientos básicos de economía, a lo mejor vos no lo veías así, pero realmente, y esto le quiero decir a la gente, Juntos por el Cambio, uno de cuyos partidos es el Partido Republicanos Unidos, que creó Ricardo López Murphy, con valiosas figuras como María Eugenia Talerico, como Sandra Pita, Jorge San Martino, tantos otros, Franco, el especialista en derecho aeronáutico, tantas otras personas, forma parte y enriquece Juntos por el Cambio, que justamente su gran virtud es la unidad en la diversidad, el hecho que podamos, comulgando comunes denominadores, la República, la división de poderes, una justicia independiente, permite que tengamos estas pequeñas discrepancias. La primera es la que te preguntamos los dos porque estamos sumamente interesados. No vamos a hablar de lo que nos une, que es todo, sino de lo pequeño que puede separar. ¿Estás muteado, Ricardo? No, ahora sí. Ahora sí. A ver, voy a... No, se lo oye. No, Sí, estoy sí. bien, estoy Yo bien. no tengo auricular. Había naturalmente un dilema ahí, que era un dilema complejo, difícil, laborioso. Hay que recordar que el gobierno había empezado esta locura con una aventura internacional de cambiar la arquitectura financiera del mundo, cambiando las tasas, los plazos. Todo eso era un disparate que se perdió 2 años de plazo sin ninguna razonabilidad. La segunda locura que hizo el gobierno fue tratar de transformar el régimen presidencial argentino con una ley en un régimen parlamentario. En eso yo trabajé y fui uno de los redactores del documento final que volvió a cauce el tema. Es decir, yo durante muchas semanas estuve arguyendo que lo único que podía hacer el Congreso de la Nación era autorizar el financiamiento, que fue lo que finalmente hizo. Ahora, en realidad, el préstamo que se incurría no era simplemente para renovar el vencimiento, sino que el gobierno pedía una autorización para aumentar el préstamo. Ustedes recordarán, la razón por la que quiere aumentar el préstamo es porque lo único que les presta es el Fondo Monetario y porque lo hace en términos baratos relativamente. En la misma línea de razonamiento, el gobierno había arguido en el día del 1 de marzo que le iba a hacer un juicio criminal al anterior presidente de la República justamente por haber solicitado un préstamo por las mismas razones que ellos solicitan la ampliación del préstamo. Entonces, a pesar de que yo valoraba el enorme esfuerzo que hizo Juntos por el Cambio de salir de esa locura antiinstitucional y poner las cosas en el límite institucional, a mí me parecía insuficiente. ¿Por qué me parecía insuficiente? Porque yo lo dije hasta el cansancio en los días previos al voto, porque se seguía confundiendo oficialismo y oposición, y yo creía que no había que darle espacio al kirchnerismo a poder hacer ambas cosas al mismo tiempo, porque se ampliaba un préstamo y se les daba un financiamiento excepcional a un gobierno que yo considero altamente irresponsable, y en última instancia porque había descubierto con el diputado Álvarez González que había una maniobra por la cual la AFIP le iba a hacer un castigo excepcional a la provincia de Buenos Aires. Entonces, en ese dilema que estábamos, yo decidí votar por la negativa en función de mis convicciones de que este préstamo lo único que va a hacer dilatar por 3 meses el default o 5 meses, que no están dispuestos a cumplirlo y que por otro lado subyace detrás de toda esta maniobra una, digamos, ofensiva contra la base electoral que me había elegido diputado, que es la de la ciudad de Buenos Aires, donde
la misma jefa de AFIP dijo en la Comisión de Hacienda y Presupuesto que le iban a subir los impuestos de una manera estrafalaria y que a esa suba de impuestos se iba a agregar una suba tarifaria estrafalaria porque iban a usar como proxy de los niveles de ingreso las valuaciones de los inmuebles. Entonces, todo eso configuró para mí una instancia donde debía expresar un rechazo. Ahora bien, acá yo a lo largo de mi intervención, desde que me incorporé Juntos por el Cambio, lo hice con 3 condiciones. Ustedes las recordarán porque las hice muy explícitas. La primera es la condición de libertad de narrativa. Yo no me hacía cargo del pasado y no podía hacerme cargo del pasado, que no me forzaran a votar contra mis convicciones y que los candidatos se eligieran por primarias abiertas, que eso era imprescindible para generar, digamos, las condiciones de legitimidad que esta coalición tenía que tener. Por último, yo reconozco que se podrían establecer reglas de juego que no están establecidas, por las cuales uno está obligado a votar unitariamente. Y estoy de acuerdo que se puede establecer eso. Eso se tiene que establecer no de manera retroactiva, se tiene que establecer para adelante. Tiene que haber una normativa que declara asunto de Estado, bajo lo cual uno no puede cometer la infracción de votar fuera del espacio. En realidad, mi caso fue notable porque fundé el voto. Hubo otros casos de gente que se ausentó, bueno, hubo otros mecanismos de protesta ante una situación que generaba mucha incomodidad. En mi caso, fue muy explícito y expreso el voto. Y estoy dispuesto a discutir reglas de juego que conviertan algunos temas en asunto de Estado. Eso requiere que la coalición tenga reglas de juego que hoy no tiene, o sea, tiene una gran informalidad en su confección, en su conformación. Hay una mesa nacional, hay unas mesas locales, hay una mesa federal. No hay unas reglas como las que había cuando yo estaba en Recrear o en el radicalismo, donde uno sabía perfectamente cuáles eran las reglas, cómo se tomaban las decisiones. Ahora, esto no lo hago como crítica, lo hago como un trabajo que hay que hacer hacia adelante y que a lo mejor esta discusión sobre mi voto motiva la elaboración estatutaria. Es decir, estamos hablando de que la coalición carece de reglas de gobernanza apropiadas, y es la verdad, y eso hay que mejorarlo. Bueno, se vio, eso lo dicen los propios, lo dicen dirigentes del radicalismo, lo dicen dirigentes de la coalición, lo he escuchado mucho. Sí, sí. Y Ricardo, te debo decir de que las reflexiones que vos estás haciendo me parecen muy atinadas. Primero, lo de la informalidad, se vio claramente que esa informalidad costó los desgraciados votos del mes de diciembre pasado. Por el otro lado, me parece bien que estos asuntos sean de Estado, y que se vote monolíticamente cuando, y vos lo aclaraste bien, cuando asuntos que se califiquen con ese adjetivo, asuntos de Estado, con esa nominación, porque tampoco puede invalidar cuestiones que hace a las convicciones personales de cada uno. Por ejemplo, que te obliguen a votar un aumento impositivo, cuando eso está bien. Vos me dirás, es dogma de la coalición opositora que no se van a votar, pero suponete no, pero está claro, es decir, el asunto, yo por ejemplo... Y perdóname, la última reflexión que te hago es la siguiente, que dijiste algo que yo lo pondero y acá estábamos asintiendo con Osvaldo, que votaste en contra, no te ausentaste, votaste en contra y fundaste tu voto, que fue, por cierto, muy ponderado y a mi juicio la explicación fue muy acertada. Podré compartir, que hemos dicho, ya dije que no, pero me pareció muy acertada la fundamentación del voto y la valentía, porque hay que decirlo, no agarrar o votar en contra o ausentarse. No, y además en este caso yo lo hice reconociendo el enorme esfuerzo que había hecho Juntos por el Cambio y valorándolo. Me pareció valioso lo que se hizo
fue muy constructivo, fue adaptar a la Constitución, lo que yo creía que era insuficiente. Esa fue mi definición, y la insuficiencia se origina en estas cuestiones que son delicadas, que forman parte de los problemas de la política argentina, porque no es solo que los problemas de gobernanza están en Juntos por el Cambio, están en toda la política argentina. El problema de gobernanza que tiene el oficialismo es infinitamente más grave que el que tiene Juntos por el Cambio. Y que tiene Juntos por el Cambio, en última instancia, en una discusión razonable, hubiera sido saldada. Yo fui a la Mesa Nacional, no es que hubo un voto sorpresivo de mi parte, no es que hubo algo que yo hice fuera de lugar, de perspectiva. Yo fui y expliqué. Eso no quiere decir que me felicitaron, me llamaron toda la noche. Pero fue, además, a cada uno de ellos sabe que hubo razones poderosas. Yo trabajé en la redacción, porque este es el tema que más crítica podría haber merecido. Yo trabajé en la redacción del proyecto final. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede ser que el tipo que redacta es al mismo tiempo vota? No, bueno, es que nunca dejé de mencionar que yo me sentía incómodo por esta, percepción de que la mendacidad había llegado muy lejos. Es decir, yo lo escuché al presidente decir que iba a hacer una acción criminal contra el anterior presidente porque pedía un préstamo al Fondo Monetario, porque era el único que le prestaba y porque era barato, y él hace lo mismo. Y lo hace sin ninguna explicación. Más aún, falsea abiertamente los argumentos. Entonces, lo que traté de hacer fue explicar con algún cuidado, con alguna prolijidad, los problemas que teníamos. Es verdad también, y creo yo que tiene que formar parte, que hay gente que me ha criticado no por la indisciplina, sino por el oportunismo, porque dice, si hubiera sido el único voto que quedaba y era el voto definitivo, ¿qué hubiera hecho usted? Bueno, eso es contrafáctico, esa no era la circunstancia que yo enfrentaba. Pero esa es la pregunta de ver cuál era el conflicto entre responsabilidad y convicciones, que ese es un viejo dilema weberiano. Y es verdad que ese dilema, que es lo que verdaderamente hay que plantear, en ese dilema yo lo resolví de una manera distinta a otros, pero yo nunca censuré a los otros por el voto que hicieron. Yo no sé, yo te digo que me pareció, puedo no compartirlo, pero a mí me pasó un año atrás, un poco menos, se estaba votando a la baja del impuesto a las ganancias y de repente habíamos firmado el dictamen Suárez Lastra, Laspina y yo, que éramos los tres que quedamos involucrados en esto, y después de escuchar el discurso de Suárez Lastra, donde decía que hay un agujero de 40.000 millones, que la única, si fuera irresponsable, decía, me importa muy poco porque es una cuestión del gobierno, de dónde saca esto, pero como tengo la responsabilidad, sé que esto va a salir o de mayor emisión monetaria que va a implicar una inflación alocada, o de lo contrario, de crear impuestos, que eso es lo que ustedes están haciendo hoy con la baja de este impuesto para subir la semana próxima el impuesto a los grandes patrimonios. Y en ese momento él dijo, por eso me voy a abstener. Yo estaba al lado de la Espina, 3:30 de la mañana, lo miro a Luciano, el economista estrella nuestro en el PRO, le dije, che, Luciano tiene razón, yo me abstengo. Y nos abstuvimos los tres. Y la verdad que después nos dijeron, ¿por qué nos habíamos abstenido? Y le dijimos, mirá, por la verdad que uno razona, y esto no es una cuestión que fuera... Y por eso te digo, la libertad que uno puede tener en un momento de decisión, en un momento de que se pone a razonar, que a lo mejor con el vértigo de la sesión, de las comisiones no lo hizo, y bueno, es muy lógico que lo hagas. Así que la pregunta que viene ahora para nosotros, lo importante es 4,7 de inflación. ¿Cómo salimos de este atolladero? Porque ya vemos que con la guerra que vos quisiste poner ahora de inicio, esa guerra ya, la receta que venimos aplicando, la primera ley de abastecimiento de agio, cuando decía Perón que iba a salir a correr con alambre de fardo a los agiotistas, hasta el presente pasaron 70 años, no dio resultado.
No, pero ahí va a ver, básicamente, ¿a qué se debe estas altas tasas de inflación? Tiene una explicación muy simple. Se deben al plan Platita, o sea, cuando ellos intentan en el segundo semestre del año pasado hacer un descalabro macroeconómico para tratar de ganar las elecciones. @ecomedios 1220. Y seguimos con el doctor Ricardo Hipólito López Murphy, un gran amigo y un excelente economista, y a veces, antes de que me conteste la pregunta que te hizo Osvaldo Pérez Sammartino, te quería decir algo. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado si en aquel fatídico 2001 se te hubiera escuchado, si la situación hubiera cambiado? Pero no somos contrafácticos. No, claro. Eso nunca se puede hacer ese ejercicio. Yo creo que van a anunciar una serie de medidas de control, de mecanismos a la Feletti, de ponerle precios máximos de una manera o de otra. Eso no da ningún resultado. Ahora, hay una cosa que sí pueden intentar que haría mucho daño, que es violar la Constitución. La Constitución establece que el Poder Ejecutivo no puede subir los impuestos. En particular, perdieron la facultad delegada de mover los impuestos al comercio exterior. La perdieron en la ley de presupuesto. Por esa razón, ellos no tienen el instrumento que han tenido en el pasado. Que supongo querían usar para fondear algún mecanismo de subsidio. Yo creo que todo eso es inútil. Lo que tienen que hacer es ajustarse lo mejor posible al programa que han establecido y con ese programa tratar de ordenar el descalabro presupuestario y monetario que hay. Eso sería lo más eficaz. ¿Qué es lo que yo temo? Que vayan por el lado de controles de precios, por el lado de, digamos, de medidas arbitrarias, de toquetear, que es lo que les hace creer que tienen una ventaja estratégica. Sí, pero Luis Vasco, nuestro ex fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, te quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. El planteo es el siguiente. Ese tipo de medidas de intervención, puede, me parece a mí, en algún momento dar resultado por muy corto plazo como efecto, pero esto me parece que tiene dos aspectos. Uno, que en realidad la cuestión de los precios máximos no le llega a quien más lo necesitaría, porque digamos en los barrios periféricos o en el interior del país es muy difícil controlar esos precios máximos, y entonces a la gente de menores recursos no les produce ningún efecto. Y la otra cuestión es que estamos a 1 año y medio de las PASO del año que viene, y me parece que es mucho tiempo para pretender generar una estabilización de precios con ese tipo de medidas. No, yo coincido, no va a tener ningún éxito, eso desde ya. Y como usted dice, en los negocios que no son los grandes supermercados, esos mecanismos son de muy difícil cumplimiento, porque además forma parte digamos, la lista de precios electrónica, es una cosa más de los supermercados. Yo creo que eso no va a funcionar. A ver, la Argentina tiene problemas muy complejos que no admiten un enfoque como el que ha tenido este gobierno desde el principio. Ellos tenían un pésimo diagnóstico de las dificultades que enfrentábamos. Acuérdense cuando Alberto Fernández decía que con los intereses de las LELIQ iba a bajarlos, iba a darle aumento a los jubilados. Nunca hemos pagado tanto de intereses de las LELIQ. Yo muchas veces tengo la sensación que ellos carecían de la más elemental idea de los problemas que enfrentaban. Como lo explicaba antes en la aventura que hicieron sobre la arquitectura financiera global. Eso no tenía lógica ese esfuerzo. Y gastaron 2 años
con un enorme desperdicio de energía, de contactos, de trabajo, para algo que no se podía lograr. Entonces, creo yo que tienen esa, digamos, esa actitud de plantearse molinos en el viento, es decir, es como el Quijote, es decir, imaginarse cosas. Yo creo que en realidad ellos necesitan excusas para su propia militancia. La verdad es que el crecimiento económico que le es tan esquivo a la Argentina desde hace muchos años depende de que acumulemos capital, invertimos muy poco, sin inversión no va a haber ningún éxito. Depende de que mejoremos el capital humano. Nosotros tenemos problemas en los sistemas educativos muy delicados y eso ha venido creciendo muy poco la productividad en la Argentina por la combinación de ambos factores. Tercero, tenemos una creciente informalización de la economía, o sea, cada vez más grande la parte informal respecto a la formal, y eso ha hecho que la productividad media de la economía caiga y cada vez mayor el peso del Estado, con lo cual se agrava el problema. Eso es lo que está detrás del fracaso del crecimiento. Eso no se arregla con ninguna de estas medidas. Y la sociedad está buscando tener perspectiva, tener una salida. Bueno, la salida no es por donde dice el gobierno, es por otro lado. Lo que es cierto que existen posibilidades inmensas, inmensas. Argentina tiene posibilidades inmensas. Por ejemplo, el precio del gas se ha multiplicado por 20 en el mundo. Tenemos la segunda reserva del gas. Tendríamos que estar en una fiesta, pero una fiesta imparable. ¿Por qué no lo podemos usar? Porque tenemos un gobierno que confiscó a todo lo que podían venir a invertir en gas. Entonces, si a usted lo han confiscado una vez, usted no vuelve más si está esa gente, no vuelve más. Entonces, los errores de ayer explican las limitaciones de hoy. Y por eso es tan importante que el gobierno cambie, que cambie con un programa muy claro, que ese programa no niegue las dificultades, pero también alumbre las posibilidades, y las posibilidades las tenemos. El precio de la carne se ha duplicado en el mundo. Los uruguayos y los paraguayos y los brasileños están haciendo una fiesta. Uruguay exporta casi tanto como nosotros, un país que es una 15ª parte nuestra. ¿Cómo puede ser eso? Eso es porque nosotros hacemos muy mal las cosas. Ahora, ¿las podemos hacer bien? Claro que las podemos hacer bien. Nuestras praderas son más feraces que las uruguayas. No, si hacemos las cosas bien, nos va a ir mucho mejor que a ellos. Ahora, la pregunta es, siguiendo con la misma receta que tienen ellos, ¿cuál puede ser la reacción de la gente en el corto plazo? ¿Qué perspectiva ve usted en el corto plazo de la situación económico-social? Bueno, a ver, este año va a ser un año difícil, como va a ser en el mundo muy difícil. El año que viene va a ser un año difícil, van a ser años difíciles. La posibilidad de revertir eso depende de que logremos confianza, que logremos inversión, que nuestras exportaciones se desempeñen bien. Por supuesto que dependemos todavía, desgraciadamente, mucho del clima, que el clima sea favorable, porque el clima es favorable, nos cuesta 20, 30 millones de toneladas, 30 millones de toneladas a 400, 500 dólares, son 15.000 millones de dólares, es una cifra inmensa para Argentina. Sí, que además el clima sea favorable, que no haga frío, discúlpeme, porque el tema del gas, además, el costo bueno, del gas, del otro lado usted tiene el problema que probablemente la Argentina tenga que aceptar que no tiene dinero para la calefacción en los términos que estaba formulada. O sea, cuando yo era chico, no había gas en la zona que yo vivía en Citibel, estoy hablando de 50 y pico de años atrás, no había gas, nosotros teníamos un hogar a leña y andaba yo con 2 pulóveres, camiseta de invierno, o 3 pulóveres dentro de la casa, y el mecanismo era soportar el frío como soportábamos el calor. Y digamos,
a ver, no estoy diciendo que no se pueda atenuar eso, pero la sociedad argentina hoy no puede darse el lujo de importar 7, 8 mil millones de dólares de gas porque no los tiene, no los tiene. La que estás contando es la historia de todos nosotros que estamos acá también el porrón de Ginebra o la bolsa de agua caliente. Sí, o, Bueno, o la pero estufa de digo, eso querosén. es triste que nos pase teniendo gas, teniendo el gas que tenemos. No necesitamos pasar esa penuria. Pero las pasamos porque cuando hubo que hacer estas inversiones no se hicieron. ¿Y por qué no se hicieron? No se hicieron porque el país tiene un riesgo país enorme que hace que todas las inversiones en la Argentina sean prohibitivas. Ahora, ¿por qué tenemos ese riesgo país? ¿Por qué los uruguayos colocan al 2,5, al 3 y nosotros al 25? Bueno, porque hemos tenido 9 default y el otro día estuvimos por tener el 10º. Entonces, todo el tiempo hacemos barbaridades. Lo que hay que hacer es dejar de hacer barbaridades. La sociedad estará tomando conciencia de eso, porque el gobierno y el kirchnerismo y el peronismo, y no quiero con esto que alguien me tilde de gorila, pero no toman conciencia de esto, Ricardo. Yo el otro día escuchaba a algunos diputados nuestros que tiraron unas cifras escalofriantes. En 2005, por ejemplo, había 67 empleados públicos por cada 1.000 habitantes, 2005. Y en la actualidad hay 95 por cada 100.000. Y eso que en el gobierno de Mauricio Macri se redujeron 60.000 puestos públicos. Pero sí hay provincias que viven nada más que del empleo, como por ejemplo Formosa, 90%. Ahora, con este revalúo que se dispone, vos es el festival que va a ser para intendentes y gobernadores, aumentando los impuestos locales. ¿Para qué? Para generar más empleo público, porque el conchavo público lo que genera después alimenta la maquinaria electoral. Eso es lo que yo digo, no es que digo que haya que echar gente a la calle, pero no podemos tener un ministerio como el de las mujeres y la diversidad, lo hemos hablado miles de veces con Luis, cuando no ha servido para paliar lo más elemental, que era para lo que se creó, que era para terminar con los femicidios. Los femicidios siguieron aumentando y tenemos un ministerio nada más que para que les enseñe a hablar a los chicos con la letra E, o que te enseñe a decir que el tema binario y todas cosas que realmente son absurdas en un país con las necesidades que tiene hoy. Eso es a mí lo que creo que hay que despertar más conciencia en la gente. Por eso es positivo que hayan llegado personas a las bancas con pensamiento como el tuyo, aunque en muchas cosas puede disentir con Javier Milei o con Esper, es positivo, yo creo, porque yo lo he visto también cuando yo integraba la Cámara de Diputados, había mucha gente que pensaba como nosotros, y hay otros que por ahí se pensaban igual, pero se quedaban a mitad de camino por temor a que te digan sos de derecha o es un pensamiento. Pero ahí Jorge va a haber que ser realista. La Argentina no tiene espacio para seguir por el otro camino, no hay lugar para eso. O sea, nosotros nos damos una piña esta vez inolvidable si vamos por el otro camino. No, estuvimos ahí al borde, o sea, a fin de enero estuvo al borde de que espiralizara, y es verdad, cuando el presidente tomó la decisión de pagar lo que en enero había gente que deseaba, del propio oficialismo, que se quiere embarcar en una cosa muy loca, que nunca un país del tamaño de Argentina se metió en un lío de eso. Los países que tienen los líos que nos quieren meter son países absolutamente marginales, como Zimbabue, Somalia, Sudán. El nuestro sería inarreglable. Ahora, hay países que se destruyen, y se destruyen por la ineptitud de su liderazgo. En el caso de Argentina, no hay ninguna necesidad de hacer eso. Hay un potencial inmenso para mejorar. Hay infinidad de oportunidades, pero claro, se repiten tantas tonterías todo el tiempo, y una tontería inmensa fue trasladar recursos a las provincias, eso se hizo hace muchos años, para generar empleo público. En realidad, la idea de darle recursos de las provincias de mayor ingreso a las de menor ingreso era para construir infraestructura, para equilibrar la infraestructura del país, no para llenar de ñoquis la administración pública. Eso es enervante del crecimiento. Eso impide el crecimiento. Un exceso de empleo público impide el crecimiento.
actúa como una gigantesca mochila, retrasa, destruye. Lo que nos pasa, por ejemplo, es que mucha gente, el capital humano es 4 veces más importante que el capital físico. ¿Cuál es el verdadero drama de Argentina? Que se nos van los jóvenes más calificados. Yo, por ejemplo, le decía el otro día a varios economistas que una de las cosas que yo veo con más futuro en el país es el turismo. ¿Por qué? Porque se nos ha ido 1,5 millones de argentinos. Ahora, los argentinos que se fueron al revés de otros países no son los marginales. Acá se fue el 1% más calificado. Seguro. Entonces, con que vengan a visitar a los abuelos y a los padres, va a ser una revolución turística. O sea, ese 1,5 millones gana 6, 7 veces lo que ganan los argentinos acá, porque no lo que ellos hubieran ganado acá, pero el promedio de los argentinos. ¿Por qué? Porque se fue la flor y nata de la Argentina. ¿Y por qué se fue? Bueno, porque esta sensación de que nuestro sistema político ahoga a los emprendedores, inventa impuestos extravagantes. No sé, por ejemplo, de los 12.000 contribuyentes más grandes que había en el país, 8.000 ya se fueron. ¿Por qué se fueron? Porque les cobramos impuestos increíbles. Entonces, una persona que tiene 10 millones de dólares se cruza a Colonia, Uruguay, y se ahorra, digamos, en el orden de 300, 400 mil millones de dólares. De 400 mil dólares. Con 30 mil dólares por mes. Vive como un rey a nivel mundial. Y eso lo ahorra simplemente mudándose. Entonces, cuando nuestro sistema tributario degenera en cosas patológicas, genera este tipo de cuestiones. Yo me he hartado de advertirlo en la Cámara, en los debates, porque antes uno podía decir, no había gente que advertía estas cosas. No, yo lo hice en el debate de bienes personales, lo expliqué hasta el hartazgo, y vuelta a hacer esa barbaridad de nuevo. Queda muy claro, Ricardo. Sí. No, digo, pareciera el pronóstico muy, muy oscuro, por lo menos hasta que termine este gobierno, porque si el oficialismo, el Poder Ejecutivo representa dentro de su falta de rumbo lo más moderado, porque tiene que tratar de evitar los excesos a los que lo lleva el sector duro del kirchnerismo, que ya directamente está alineado con el chavismo, con Putin. Pero miren cómo le ha ido a esos países. Por eso, ¿Cómo claro, le fue a Venezuela? Venezuela cayó el ingreso per cápita 90%, ni en las guerras cae tanto. Se ha producido una catástrofe. Pero además, no es difícil entender cómo se ha producido. Es esta lógica absurda de hacer disparate todos los días. Todos los días haciendo disparate uno destruye una sociedad. Y eso que están sobre un mar de petróleo ellos, ¿no? Bueno, en ese sentido, el capital que tienen ellos es más o menos el doble que el de Argentina. Mi cálculo es que más o menos los venezolanos tienen a estos precios del petróleo algo así como 2 millones de dólares per cápita y viven peor que en Ruanda y Burundi. Jorge, si vos tuvieras 2 millones de dólares y vivieras peor que Ruanda y Burundi, alguien te tiene que decir, pero no es qué pasa en ese software mental para que usted haga esas locuras extravagantes que lo hacen ser pobre cuando es rico. Ricardo, clarísimo. La verdad que la nota iba a ser más breve, pero cuando veo el interés tanto de los operadores como de nosotros tres en escucharte, ha sido realmente un placer. Te agradezco infinitamente, y a veces uno también tiene una visión apocalíptica porque vos ves que son 70 años, casi toda nuestra vida, que hemos tenido, sacando muy breves lapsos, hemos tenido siempre vivir así, con una inflación galopante. Pero déjenme dejarle una nota de optimismo. Yo nunca he visto tantas oportunidades como las que veo hoy para Argentina. Yo casi diría que desde fin del siglo XIX, principio del siglo XX, no se da una circunstancia tan favorable. Se necesita un liderazgo equivalente al de aquella época, ¿no? De los Pellegrini, Mitre, Roca, Avellaneda. Bueno, pero ese liderazgo fue capaz
yo siempre digo, muchos años, por muchas razones, yo pertenecí culturalmente al radicalismo. Probablemente el mejor ministro de Hacienda que tuvo en su historia argentina, Víctor Molina, nunca yo vi ni una calle con el nombre de él. Y digo, algo pasa en la Argentina para que el ministro de Hacienda de Alvear, que fue extraordinariamente exitoso, nadie lo recuerda. La gente no sabe quién es. Yo me acuerdo haberlo citado en una convención del radicalismo cuando era miembro de la Convención Nacional. Y no sabe, no, es decir, está mal nuestra enseñanza. Nosotros leemos locuras, tonterías, disparate. Los chicos leen locura, tontería, disparate. Tienen que leer a Alberdi, a Sarmiento, tienen que leer las cosas razonables, como se leen en otros países. Doctor, y ya que estamos y quedan un par de minutos en el radicalismo, yo le diría, a veces alguna vez pensé en escribir un artículo titulado Alem, ese desconocido, entre paréntesis, para los radicales. Porque gran parte de los radicales y de la dirigencia radical simplemente cita una frase de Alem que habla de los desposeídos e ignora completamente su pensamiento. Yo recomiendo mucho un libro de Nicolás Gallo que habla de Alem como un liberal, como un federalista, como un republicano. Eso fue, claro, eso fue. El sistema, la organización institucional que yo tenía dentro del radicalismo se llamaba Ateneo Motor Leandro N. Alem, y justamente muchas veces en la Convención Nacional expliqué esos temas. Pero bueno, esa es otra parte de mi historia. Ha sido un gusto estar con ustedes. La vamos a seguir otro día, Ricardo. Muchas un fuerte gracias. abrazo. Buenas tardes y gracias.